Ya. Hola, hola, gente consciente. Vamos a esperar unos cuantos segunditos para que todos les dé tiempo de entrar al envío. Y aprovechar este tiempecito para compartirle a todos los que quieran la entrevista del día de hoy. Bueno, hola, gente consciente. Bienvenidos a la Conciencia del Mapache, un programa en el que nuestras tardes se vuelven más interesantes de la mano de nuestros invitados investigadores favoritos. Yo soy María José Morelo, estudiante de Biología de la Universidad de Cartagena, y en el día de hoy, en el contexto del mes del murciélago, ahora en octubre, Fundación Mapache, hemos estado preparando una serie de actividades, todo en el marco del mes del murciélago. Vamos a tener salidas de campo, hemos tenido actividades en diferentes lugares de la ciudad y también en corregimientos cercanos. Entonces estamos todos modo murciélagos. En el día de hoy, en ese marco del mes del murciélago, tenemos a una invitada muy especial que es bióloga de la Universidad de Pamplona, que realizó su trabajo de grado estudiando el uso de refugios por murciélagos en el área natural única Los Estoraques, que va a ser del artículo en el que vamos a estar hablando el día de hoy. Ha trabajado también en el Consejo Comunitario Macancamaná de San Basilio de Palenque en asuntos relacionados con la biodiversidad. También ha desarrollado otras labores en el área de la conservación y lleva 8 años como docente en ciencias naturales bilingües de la sede Turbaco de la Corporación Beverly Hills Schools. También ha realizado cursos relacionados con sus áreas de interés como lo son la ecología y la conservación de mamíferos, en especial pues los murciélagos, y ha participado de varios eventos de índole científico en nuestro país. Entonces, nuestra invitada del día de hoy es Lisette Suárez. Le vamos a dar la bienvenida a la entrevista del día de hoy en la Conciencia del Mapache. Bienvenida, Lisette. Hola Majo, hola María José y a todos los que nos escuchan, agradeciendo pues de antemano la invitación de la Fundación Mapache de pues brindarme la oportunidad hoy de compartir con todos ustedes lo que fue mi trabajo de grado realizado en el área natural única Los Estoraques hace unos años, pero que enmarcado en todo esto del mes de los murciélagos cobra mucha importancia. Claro, claro. Bueno, como ya les mencioné, el día de hoy vamos a estar hablando de ese artículo publicado por Lisette junto con otro compañero, que fue su trabajo de grado, que es muy interesante porque nos va a estar hablando cómo ese área, que ya más adelante van a estar mirando sus estructuras maravillosas, cómo se relaciona ese área, pues con los murciélagos filostómidos, que son 3 especies en específico, que ya Licen nos estará mencionando ahorita, frugívoras específicamente, ¿cierto, Licet? Así es. Bueno, entonces, Licet, para entrar en materia, coméntanos un poco cómo, dónde, por qué surgió este proyecto. Bien. Ese proyecto nace
en el año 2009 como idea propia, realmente. Pero esa idea se genera luego de que el área natural única Los Estoraques va a la Universidad de Pamplona en un convenio que se genera entre ambas partes y abre la oportunidad a los tesistas para que puedan realizar sus tesis con mamíferos en el área natural única Los Estoraques. Entonces nosotros vamos a Los Estoraques a hacer una exploración del área y a partir de allí surge la idea que luego es apoyada por quien entonces era mi director de trabajo de grado, el doctor Diego Liscano, y a partir de ahí entonces empieza todo lo relacionado del proyecto. Desde ese momento te enamoraste de los murciélagos, o ya estabas enamorada de los murciélagos. Absoluta y perdidamente. Ok, bueno, hemos mencionado la palabra murciélagos filotómidos, pero explícanos un poquito qué son los murciélagos filotómidos y por qué la distribución de este tipo de murciélagos es tan amplia en Colombia específicamente. Bien. Los murciélagos filostómidos son un grupo de murciélagos que, como su nombre lo indica, pertenecen a la familia Filostómide. Los murciélagos de esta familia, que pertenecen a esta familia, se caracterizan por tener una hoja nasal, que es esa naricita que tienen ellos como en forma de hoja, y que en algunas especies pareciera también como una lanza. Es posible que la gran diversidad de esta familia en Colombia esté vinculada a la diversidad a la diversidad ecosistémica y paisajística que también tenemos en nuestro país, en donde quizás la amplia disponibilidad de recursos, tanto alimenticios como de refugios, sumado a las barreras generadas por la misma geografía y los diferentes cambios generados a través del tiempo, hayan inducido y sigan induciendo esa gran diversidad. Ok. A mí me gustaría saber por qué los estoraques, o sea, qué los llevó a ustedes a decir, o qué características, por qué los estoraques es tan maravilloso para los murciélagos. Ok. Inicialmente, pues la oportunidad que brindó Parques Nacionales Naturales de realizar el proyecto, efectivamente. Y luego, pues de observar el área, por qué elegimos murciélagos y no otros mamíferos en ese entonces, pues porque nos dimos cuenta que en la parte baja del área predominan unas geoformaciones. Es como si allí antes hubieran unas montañas xerofíticas, así bien secas, de tipo xerofítico, que por acción del agua y el viento se hubieran degradado y se le da forma a eso que ven allí ahorita en pantalla, a todas esas geoformaciones, que al ver nosotros esas estructuras y teniendo un poco de conocimiento previo de los lugares donde los murciélagos suelen refugiarse, entonces eso nos sirvió como un indicador de pensar de que allí podrían habitar murciélagos y que hacer un estudio relacionado con refugios allí sería muy interesante. Claro, no, imagínate, eso se ve espectacular, o sea, uno va allá y uno se imagina que pueden, bueno, me surge la duda, ¿encontraron otros mamíferos en ese lugar? Sí, en el área han reportado otro tipo de mamíferos, sobre todo en la parte alta. Ok, claro. Tiene muchos estratos ese ecosistema. Bueno, continuando con las preguntas, quisiera saber qué efectos experimentarían los seres vivos en general
sin la presencia de filostómidos, como ya nos mencionaste las importancias, bueno, antes de responder de pronto esta pregunta, las importancias de los murciélagos filostómidos para el ecosistema en el que ellos habitan. Bien, para responder esa pregunta, bien valdría la pena remitirnos a conceptos como redes de interacción, nicho ecológico, grupos funcionales. Y creería yo que también esa frase coloquial que muchos decimos que ningún ser vivo existe porque sí. Inicialmente habrían afectaciones directamente en las redes de interacción en las cuales participen los murciélagos filostómidos, vinculados generalmente a través de la alimentación y la reproducción. Los murciélagos filostómidos son grandes dispersores de semillas, polinizadores y controladores de plagas en los ecosistemas. Okay. Y en algunas especies existe una alta especificidad en ese vínculo con otros seres vivos. Tanto así que podríamos decir que la existencia de dos seres vivos, de ambos, depende estrictamente de la interacción que haya entre esas dos especies. Por lo tanto, se podría experimentar, creería yo, que un aumento descontrolado en ciertos insectos considerados plagas, si desaparecen los controladores, así como también eventos de extinción de ciertas especies de plantas y de la red de interacción vinculada a esas plantas, y un cambio en los servicios ecosistémicos de los cuales nosotros como seres humanos nos beneficiamos por dicha interacción. Ok, ahora que mencionas lo de las plagas, Ajá. yo tenía entendido, conocía los murciélagos filostómidos por ser murciélagos nectarívoros, o sea, que se alimentan del néctar de las plantas, como de pronto un colibrí, una abeja, pero ahora mencionas que son también controladores de plagas, o sea, que se alimentan de insectos. ¿Qué características alimenticias tienen los murciélagos filostómidos? Bien, tienen una amplia variedad de dietas también. Son frugívoros, son principalmente frugívoros, pero hay también nectarívoros, que son los polinizadores, y algunos son omnívoros, otros de hecho carnívoros, eh, y sí, de esos. O sea, como lo dice la frase célebre de los biólogos, depende de la especie. ¿De los qué? ¿De los qué? De la especie, depende de la especie. Como la típica frase que dicen por ahí en los memes, Exacto. que la respuesta de los biólogos es depende de la especie. Pues sí, pero los hábitos alimenticios son bastante amplios en este grupo de murciélagos, realmente. Ok. Bueno, el documento, la investigación fue hace un montón de años, fue hace más de 10 años por ahí aproximadamente. Y esa investigación arrojó ciertos resultados. Y mi pregunta es, háblanos un poquito sobre los resultados que en ese momento surgieron en tu investigación y qué podría ser diferente ahora, luego ya de tanto tiempo. Ok. ¿Cuál piensas que es el estatus de los murciélagos de las tres especies? Ok. A ciencia cierta, realmente, María José, pues no sé. Solo que sí espero que sus poblaciones hayan aumentado y que los murciélagos hayan logrado colonizar otros sitios, otras geoformaciones y demás zonas dentro del área. Tengo entendido que el área fue extendida, en ese entonces era un área de 640 hectáreas, pero en la actualidad tengo entendido que la extendieron a 1053 hectáreas, por lo que es probable que haya más refugios. Ok, Adicionalmente, pues luego de nuestra investigación, en el área se realizó un estudio relacionado con la dieta de los murciélagos y fueron reportadas otras especies de murciélagos.
y ciertas plantas de las cuales ellos se alimentan. Pues nosotros sí reportamos la presencia de algunas plantas que se encontraban como tal en los refugios, en el suelo de los refugios, los restos de plantas de las cuales ellos se alimentaban. Pero no nos enfocamos en la dieta de los murciélagos. Por su parte, los que realizaron esa investigación hace pocos años, creo que fue en el 2021, de hecho, que salió la publicación de la dieta de los murciélagos en estoraques, ellos sí se enfocaron en las plantas que se alimentan, corroborando un poco lo que nosotros recomendamos en ese entonces. En ese entonces nosotros recomendábamos que se hicieran estudios relacionados con la dieta de los murciélagos para evaluar, para adelantar programas de restauración ecológica dentro del área. Y fueron ciertas plantas. Lisette, en el artículo mencionan como unos resultados específicos que a mí me llamaron la atención, que es como de que los murciélagos son muy estrictos al momento de elegir el lugar en donde van a permanecer la mayor parte de su tiempo, como ciertas variables ambientales determinadas. Dentro de los resultados, o sea, ¿cuáles fueron esos puntos más importantes que ustedes hallaron, teniendo en cuenta de que el artículo es sobre refugios para murciélagos? Bueno, refugios para murciélagos suena un poquito como si fueran artificiales. Refugios de murciélagos ya estaban allí. Ok. Entonces, me preguntaste acerca de las variables. De los resultados que encontraron o que arrojó su investigación. Bien, como parte de los resultados de la investigación, pudimos encontrar encontramos realmente 3 especies, de las cuales dos como tal se tuvieron en cuenta para hacer los análisis de las variables en los refugios. Hay que aclarar aquí que uno de nuestros objetivos era mirar las asociaciones que había entre las características ambientales y estructurales de los refugios con las especies que encontrábamos en ellos. Entonces, se tuvieron en cuenta los datos de 2 especies de murciélagos filostómidos para tal objetivo. Y al final pudimos mirar que había una asociación entre Artibeus jamaicensis, que era una de las especies, con ciertas variables. Es decir, que para este murciélago al parecer era importante la altura del refugio, la altura de percha del refugio, que el lugar no fuera tan oscuro, porque los datos de luminosidad siempre fueron un poco más altos que los de Carolia brevicauda, que fue la otra especie. Entonces los refugios en donde encontrábamos activos eran bastante provistos de luminosidad, había bastante luz. Por el contrario, los de Carolia eran muy, muy oscuros. Y ese tipo de asociaciones encontramos. Para Actibios encontramos 6 variables que se cree él tiene en cuenta al momento de seleccionar sus refugios, y para Carolia la variable ambiental que más se asoció con esta especie fue la temperatura. Ok, o sea, ellos cada uno tenían sus requerimientos al momento. De refugio, exacto, con sus características. Okay. Así como nosotros con nuestros hogares. Unos son capaces de vivir en una casa con ciertas características, otros viven en otras características y así. Ok, muy interesante. Yo pienso que de pronto en el momento de las preguntas van a surgir varias. Lizeth, ¿cómo crees tú que de pronto, bueno, los murciélagos sabemos que hay muchos mitos asociados a ellos, de que de repente
en los medios de comunicación o en nuestra cultura como tal, se ven asociados hacia de pronto el Halloween, Drácula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo crees tú que este tipo de información o investigaciones es importante para la sociedad y por qué debería interesarnos este tema? Bien, este tema es realmente, digamos que aquí hablamos de un poquito de la ciencia versus el mito, todo lo relacionado con la ficción. La ficción tiene su toque y nos hace como que nos construye culturalmente, pero en cuanto a los murciélagos, hay un tema muy sensible y es porque muchos de esos mitos crean una mala imagen de los murciélagos y eso tiene un impacto en la conservación de los murciélagos. Impacto negativo. Un impacto negativo. Entonces es importante que desde la ciencia se muestre el lado positivo y el lado que es de los murciélagos. De tal manera que todo ese cambio de perspectiva hacia los murciélagos genere también un cambio en la sociedad y en la toma de decisiones al momento de conservar los murciélagos y de contribuir al rol que ellos juegan en los ecosistemas y en la sociedad. Exacto, no, sí. Hay muchas personas, o por lo menos, ya de por sí, hay muy poquitas personas en la academia que se interesan por los mamíferos. Poquitas, muchas. En comparación con otros grupos, en comparación, sí. Ah, bueno, si con otros grupos, pero, o sea, con los murciélagos es muchísimo menos. O sea, las personas casi no se ponen a estudiar en mamíferos a los murciélagos. Entonces sí es como que bien importante que todos estos documentos, toda esta información sea divulgada y que podamos conocer el verdadero papel de los mamíferos en los ecosistemas. Yo tengo una dudita y es que en el artículo mencionan unos refugios artificiales también. Entonces, me gustaría que nos dijeras como cuál es la diferencia o sí que nos explicaras qué diferencia existe entre los refugios artificiales, que de pronto ya su nombre lo puede decir, y los refugios naturales y cómo los murciélagos se relacionan con ellos, cuáles prefieren, cuáles no prefieren, porque ya vemos que son bien selectivos al momento de elegir refugio. Sí, muchas de las especies sí. Bien, cuando hablamos de refugios naturales y refugios artificiales, estamos haciendo referencia a la naturaleza de los refugios. Entonces, los refugios, se entiende por refugio natural todo aquel componente de la naturaleza, como ese refugio natural que no ha sido creado por el hombre, sino que los murciélagos encontraron un lugar dentro de ese hábitat con ciertas características y lo volvieron su casa, lo volvieron su refugio. Eso es un refugio natural. Y los refugios artificiales son refugios que, entendiendo toda esta dinámica de la interacción humano-murciélago y todas las modificaciones que hacemos nosotros de los ecosistemas y de los paisajes, entonces en las zonas urbanas, en los lugares donde haya todas las estructuras que el hombre haya creado que hayan sido creadas por el hombre y que los murciélagos hagan uso como refugio, se considera como un refugio artificial. Infraestructura, exactamente. Okay. Edificaciones debajo de los puentes, en los techos, en las grietas, separaciones entre pared y pared, en agujeros que se hayan creado en las paredes. Todo ese tipo de estructuras creadas por el hombre y que son usadas por los murciélagos como refugio, es considerado un refugio artificial. Ok. Bueno, y antes de hacer la última pregunta,
porque bueno, hemos tenido varias entrevistas y bueno, toda la gente consciente se ha dado cuenta de que las entrevistas se hacen en base a un artículo o una investigación de todos nuestros expertos invitados. Entonces me gustaría que de pronto comentaran aquí si les gustaría que les compartiéramos por la página de Fundación Mapache cada uno de esos artículos y nos dijeran aquí en los comentarios, no, quiero que nos compartas el del cáncer, cuando hablamos del cáncer, el de ahora, que es el de los murciélagos, y le podríamos dejar el enlace por medio de una publicación aquí en el Facebook de Fundación Mapache. Ahora sí, continuando con la última pregunta para entrar al espacio en donde todos pueden hacer sus preguntas. Lice, en el documento hablaban sobre de que, bueno, en el piso de los refugios se encontraban, o en el suelo, se encontraban restos de insectos, restos de semillas, y bueno, teniendo en cuenta de que ellos son dispersores de semillas, surge una pregunta sobre si se ha considerado el hecho de la instalación de refugios artificiales con la finalidad de reforestación. Ok. Bien, Majo. Ese tema es un poquito sensible, pero sí, yo creería que sí es viable. Nada como los refugios que ellos mismos seleccionan para, para entender las dinámicas ecosistémicas. Pero si el objetivo es reforestación, hay que mirar eso con mucho cuidado para que ellos finalmente puedan utilizar esos refugios que nosotros hemos creado y puedan contribuir a la reforestación del bosque. Es decir, ese refugio debe contar con ciertas características que permitan a los murciélagos hacer uso de ellos. Y luego de que ya estén adaptados a esos refugios, entonces sí se puedan generar todo esto para la reforestación, en términos de reforestación. Ahora que estabas hablando sobre eso, me acordé que en el Congreso de Zoología de este año en Montería, hubo unas personas que hablaron sobre la instalación de unas infraestructuras en ciertas zonas, no recuerdo muy bien. Coméntanos algo sobre eso, o sea, para qué eran esas infraestructuras que estaban instalando, con qué fin, o está bien hacer eso. ¿Sí te acuerdas más o menos de esas personas que creaban como unas estructuras en madera? Ajá. Y era con el fin de que fueran refugios para murciélagos. Esos eran prácticamente los que me estaba refiriendo ahorita que respondí. Ese tipo de refugios artificiales son unas cajas que se construyen para atraer murciélagos, que se utilizan mucho en zonas templadas. En España, por ejemplo, hacen mucho uso de esas cajas refugio, y al parecer tienen mucho éxito porque las siguen. Pero aquí en Colombia no se ha aplicado tanto esas técnicas. Y por ahí había una investigación en donde hicieron el intento, pero todavía no es algo ampliamente distribuido ni utilizado. Ok. Entonces, bueno, vamos a darle espacio a todas las personas que están conectadas para que hagan sus preguntas, para que puedan bombardear a Lisette de preguntas. ¡Ay, qué bombardear! Y puedan todas las preguntitas que les surgieron en el momento de la entrevista, hacerlas y aprovechar que tenemos a Lisette aquí, que de pronto puede saber mucho sobre este tema, que ya ha tenido experiencia, ha hecho sus cursos en ecología de los murciélagos y todo eso. Aprovechen que la tienen aquí y háganle sus preguntas. A dar un tiempo, un espacio para que todos puedan hacer preguntitas.
Reacción ambiental. Muchas gracias por la charla. En caso de hacer una evacuación de murciélagos de un techo de vivienda humana, ¿qué se puede hacer para ayudarlos a encontrar nuevos refugios al haber sido desplazados? Buena pregunta. Buena pregunta. En caso de hacer una evacuación de murciélagos de un techo de vivienda, ¿qué se puede hacer para que? Bueno, allí habría que, de cierta manera, redirigir, o sea, cuidar mucho las rutas de salida que puedan tener los murciélagos. Entonces, mirar qué espacios, o sea, qué aperturas habrían cercano al lugar donde se encuentran para tratar de controlar la salida, ya sea con trampa arpa u otras técnicas que no permita que se lastimen en ese proceso de redirigirlos. Sí, apagar los ventiladores de pronto, porque Pues si hay ventiladores, apagar los ventiladores, o en el caso de que si se hace de día o de noche, dependiendo pues, la luminosidad, tratar de lo menos posible que se vean afectados. sería recomendado hacer ese tipo de Sí, tener en cuenta como de las evacuación posibles salidas, las rutas de salida. en la noche. O sea, sería más recomendable hacer eso en la noche que en el día Pues o preferiblemente en el día. ellos naturalmente lo hacen alrededor de las 5:37 de la noche. Empiezan, la mayoría de las especies salen a esa hora de los refugios a alimentarse. Entonces, tener en cuenta todas esas horas. Quizás la dinámica con los murciélagos en áreas urbanas, como en el caso del techo de una vivienda humana, entonces sí, no creería que la hora sea tan importante, pero sí tener en cuenta las aperturas, los lugares de salida para poder controlarlos. Ok. ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y los refugios de los murciélagos? Cambio climático. Bien. Ese proceso en los murciélagos y casi como lo pudimos notar en la investigación realizada, habría que verlo, como dijo María José y como dicen los memes por allí, por especie. O sea, el impacto del cambio climático sobre los murciélagos y su uso de refugios habría que verlo directamente por especie, porque eso está directamente relacionado con la regulación de la temperatura corporal. Y eso es un proceso que tiene en cuenta el tamaño y la alimentación de los murciélagos. Por lo tanto, en un escenario regido por el cambio climático que entendemos como un aumento anómalo de la temperatura del planeta, se esperaría que las especies de tamaño pequeño, para las cuales la temperatura parece ser una variable determinante al momento de seleccionar y permanecer en los refugios, presenten ciertas variaciones. Es posible, siempre y cuando haya disponibilidad de refugios, que descriptores poblacionales como la abundancia de individuos aumente en los refugios. Por otro lado, hay que resaltar también la relación que hay entre el clima y la fenología de los bosques. Es posible que si hay variaciones climáticas, se vea influenciada la disponibilidad de alimento, tanto para los murciélagos frugívoros como para los nectarívoros. Y muchos de los refugios, tanto diurnos como de forrajeo e incluso de reproducción, ya no sean utilizados de la misma manera o puedan aparecer otros teniendo en cuenta la disponibilidad de alimentos. Es decir, que por el cambio climático, dicha planta ya no produzca frutas en tal época del año, ni tampoco su flor esté presente en cierta época del año, y eso hace que los murciélagos ya no utilicen los refugios que están cercanos a esas plantas, sino que se vayan a otros refugios en donde sí haya disponibilidad de alimentos. Esas pueden ser dos de las razones en las que puede influir el cambio climático en las diferentes especies.
O sea, ahora que lo mencionabas, me Ajá, acordé que en el artículo también mencionan eso, como que el refugio que ellos tengan o las condiciones ambientales a los que ellos estén sometidos van a influir en el metabolismo de ellos o en la regulación de su temperatura corporal. O sea, ¿cómo es eso? Porque es raro escucharlo para los mamíferos. así es. Eh, ¿Qué le recomiendas a científicos que quieren dedicarse al estudio de los murciélagos? Bien. Inicialmente, que mantengan el entusiasmo eh, en cada aspecto de su vida relacionado con murciélagos, que es un grupo extremadamente diverso, que hay mucho por aprender acerca de este grupo de murciélagos y que no se van a arrepentir. Exacto. ¿Más preguntas? ¿Será? No veo desde aquí. ¿Qué especies de plantas nativas se recomiendan sembrar en diferentes zonas de Colombia para brindar más refugios naturales a los murciélagos? Bien, dentro de de las plantas que utilizan los murciélagos así como refugio, eh, tienen, está la ceiba, eh, ¿cuáles son las otras especies? La heliconia, utilizada por muchos de los murciélagos que construyen sus propios refugios tipo tienda. Eh, ¿Cuáles reportaron en Sucre? De ahí me averiguo. Está allí. Ceiba y heliconia principalmente. Sí, y también pues mientras haya disponibilidad de alimento, es decir, también hay que tener en cuenta de las plantas de las que ellos se alimentan, ellos son capaces de refugiarse en cualquier lugar que esté cerca a donde haya disponibilidad de alimento. Puede ser un refugio natural o artificial, puede ser una cueva, un puente, mientras haya disponibilidad de alimento cerca. Y de las especies, ok, Gina, sí, recuerdo esas y te puedo estar diciendo una listita también, más o menos amplia relacionada con ese tema. En el departamento de Sucre encontraron hace poco también reportaron también varias especies de plantas. Ok, muy interesante. Mira, En cual, caracolí, ajá. caracolí, campano, camajón, caucho, guacamayo, son especies reportadas como refugio, que son utilizadas por los murciélagos como refugio. Son especies del Caribe colombiano o de Bolívar o... No, esa que mencioné fue de un estudio que realizaron en el departamento de Sucre. Ok, ok. Entonces, mm, viendo, ya sea, no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la entrevista del día de hoy. Muy chévere, aprendimos muchísimo y sería bueno que más adelante pues volvamos a encontrarnos en una entrevista por aquí y mirar nuevos datos sobre murciélagos en el Caribe colombiano. Estaría chévere saber más sobre eso. Ah, y saber si también
la gente quiere ver los artículos de nuestros investigadores invitados. Entonces, Sí, muchas claro. gracias, Lisette, Claro que por sí, María José. acompañarnos. Nosotros hemos estado en estos últimos meses realizando un tipo de exploración ya en el área urbana de la ciudad de Cartagena, tratando de Ok. identificar refugios como tal en la ciudad. Entonces es posible que en futuras oportunidades podamos comentarles cómo va eso. O de pronto no necesariamente del artículo, porque bueno, nosotros sabemos, muchos de nosotros sabemos que publicar un artículo no es como así tan sencillo, pero sí de pronto que nos comentes qué has visto en tus investigaciones o en la creación de esos proyectos y todo eso. Tenemos una cita pendiente con la conciencia del mapache en el futuro. Claro que sí, con todo el gusto y muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado. Ok, sí. Bueno, nos vemos, hasta pronto. Y disfruten el mes del murciélago y participen de nuestras actividades en la Fundación del Mapache. Están todos muy invitados. Chaito. Chao.